Permítanme primero saludar a nuestros tremendos invitados que están hace minutos ya tras bambalinas y ahora se presentan frente a ustedes. José Francisco García, él es abogado, doctor en Derecho por la Universidad de Chicago, es profesor de Derecho Constitucional en la Pontificia Universidad Católica de Chile, Carolina Toá, y los voy a presentar en el orden en que van a presentarse frente a ustedes. Decía, Carolina Toá es cientista política, es académica e investigadora, fue diputada, fue también alcaldesa de Santiago, ministra secretaria general de gobierno en el primer gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Nos acompaña también Francisco Buenchumilla, es abogado y académico, fue diputado de la República, alcalde de Temuco, subsecretario de Marina y ministro secretario general de la presidencia durante el gobierno del presidente Ricardo Lagos. Durante el segundo gobierno de la presidenta Bachelet se desempeñó como intendente de la región de la Araucanía y actualmente es senador. Senador también es actualmente Felipe Kast, quien es economista, académico e investigador, fue diputado de la República, ministro de Planificación y delegado presidencial para las aldeas y campamentos de emergencia durante el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera. Carolina, estimados senadores, José Francisco, es un privilegio compartir tribuna o Zoom con ustedes esta mañana. También es importante hasta ahora agradecer a la Fundación Friedrich Naumann, quien en su permanente ayuda y colaboración hace posible que instancias como esta sean las que nos convocan esta mañana. Quise dejar para el final la bienvenida y los agradecimientos para el resto de ustedes, para todos ustedes, personas diversas, con quehaceres diferentes, que se están conectando desde sus particulares realidades, porque creo que ustedes son lo más importante. Creo que no se puede hablar de Constitución sin abrir la discusión, sin abrir la mesa a gente que no es académica, que no son abogados, que no sean autoridades. Esa es, creo, la manera de hablar de estos temas, y veo que comparto esa convicción con Horizontal, porque este es un seminario que está abierto a todo público, y de hecho va a estar recogiendo más adelante las preguntas de ustedes. Permítanme contarles cómo nos vamos a organizar, porque la mañana corre súper tempranito. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. 15 minutos le vamos a entregar a José García, a José Francisco García, bien digo, para que nos presente el documento que ha preparado Horizontal tras meses, y claro, son varios meses en realidad, con sus contenidos, sus propuestas para esta nueva constitución que podríamos tener que comenzar a hacer según lo que ocurra este domingo. Luego cada uno de ustedes va a tener 15 minutos para presentar. Después de eso vamos a recibir las preguntas del público. Quiero desde ya invitar a las personas que nos escuchan a hacer sus preguntas. Me piden que sea muy enfática en que se haga esto en la sección de preguntas y respuestas de la aplicación Zoom, no ojalá en el chat general, ¿vale? He tomado nota de eso. Permítame una pequeñísima reflexión antes de entregar la palabra. El proceso que comienza el domingo, porque haciendo caso a los sondeos al menos, todo indica, más allá de cuál sea la postura personal de cada uno de nosotros, todo indica que el apruebo tiene el favor mayoritario de la ciudadanía. Y eso nos abre entonces a un proceso constituyente que va a hacer muchas cosas, supongo, pero estoy segura que va a ser complejo. Y en realidad, ¿cómo podría no ser complejo? Estoy cierta de que el entusiasmo, las ganas, la ilusión incluso, se van a topar en momentos con el desconcierto, quizás el cansancio y hasta la frustración. Pero creo que este camino que se nos abre es un privilegio, una posibilidad real de construir juntos, todos, un Chile, no digamos que el de nuestros sueños, pero sí un Chile más parecido al que soñamos y un Chile más cercano a lo que merece cada persona que vive en esta tierra. Ahora, enfrentados a una empresa de esta envergadura, lo primero que surge son preguntas, muchas preguntas en el horizonte. Y de eso creo precisamente quiso hacerse cargo Horizontal desde el lugar que ellos mejor manejan, y que son los contenidos. Es por eso entonces que juntaron, como les decía yo hace un ratito, a un importante número de hombres y mujeres que saben de estas materias desde distintos enfoques, y que trabajó arduamente en este documento que se llama Evolución Constitucional, Bases Conceptuales y Propuestas para Pensar la Nueva Constitución.
Lo que hicieron es que sistematizaron, digamos, una serie de propuestas y criterios para orientar la discusión de lo que muy probablemente comience a partir del resultado de este domingo. Sin más, quiero ahora dar la palabra, primero, como les decía, a José Francisco García, que nos va a presentar este documento de Horizontal. Tuyo el micrófono, José Francisco. Muchas gracias, Paola. ¿Se escucha bien? Muy. Sí, genial. Bueno, obviamente se trata de un momento histórico, digamos, ¿no? Cuando uno mira esto en perspectiva histórica, que una de las claves que este grupo de trabajo ha tenido en el horizonte para pensar el documento que presentamos hoy, y comparamos la génesis de las constituciones más importantes, la de 1833, la de 1925, la de 1980, en general hemos visto que son frutos de la violencia, en muchos casos de la guerra, intervenciones militares, y hoy tenemos un proceso que ha sido definido como institucional, democrático y participativo. Y eso es algo que como comunidad política tenemos que valorar muy especialmente, y ese es el espíritu que embarcó a este grupo de académicos, de 16 académicos, desde enero de este año, a pensar cuáles serían entonces los contenidos de una nueva constitución, sobre la base de comenzar a pensar, no para cerrar debates, no simplemente para tirar una propuesta definitiva, sino para alentar esta conversación. A mí me toca coordinar un grupo de gente extraordinariamente talentosa, y yo por eso quiero nombrar a todos y cada uno de ellos. Y para agradecerles a Eduardo Aldunate, a Rafael Berguán, a Milenko Bertrán, a Edesio Carrasco, a Cristóbal Caviede, a Claudio Oliva, a Luis Eugenio García Huidobro, a Francisca Usayán, a Sebastián Izquierdo, a Manuel Núñez, a Juan Luis Osa, a Juan Ignacio Piña, a Sandra Ponce de León, a Valentina Verbal y a Sergio Verdugo, todos destacados académicos de distintas universidades de Santiago y de otras regiones no metropolitanas. Lo mismo que a los profesores Isabela Ninat, Antonio Bascuñán, Rodrigo Correa, Lucas Sierra, Gastón Gómez y Daniel Brieva, que nos aportaron comentarios muy valiosos y sugerencias a este texto. Así que estos meses han sido de trabajo intenso, pero desde un grupo de académicos, digamos, ¿no? Y especialmente queremos agradecer también a Sebastián Izquierdo y a Hernán Larraín, que han sido nuestra casa en Horizontal. Este documento es extenso, tiene 74 páginas, sería una locura tratar de sintetizarlo. Tiene muchas claves conceptuales y bases conceptuales. Hay un compromiso con el ideario liberal de Horizontal y de este grupo de académicos. Es una familia liberal amplia, digamos, ¿no? Y tenemos a la vista, quisiera yo quizás tener a la vista uno de estos conceptos, una de estas claves conceptuales que me parece que pueden abarcar el grueso del documento, que está estructurado sobre la base de 4 grandes partes, digamos, ¿no? Una introducción con la visión del documento, ideas importantes, la idea de nueva constitución y nuevo Estado, la idea de la rehabilitación de la política, de lo político, el concepto de representación y un compromiso más fuerte en nuestra comunidad política con la regla de mayoría, la idea de que este es un proceso participativo, especialmente institucional y democrático, y la idea de que esto tiene que desarrollarse en una clave ciudadana, con alta participación ciudadana, con una alta convocatoria que está a la base de la legitimidad, que es uno de los problemas que sufre la actual Constitución. Todo eso es la visión del documento y se expresa en la primera parte. Luego, nosotros establecemos un cierto compromiso con el presente y los desafíos que tenemos hoy día como generación de chilenas y chilenos insertos en este proceso constituyente, y a eso me voy a referir con mayor detalle. Luego nos pronunciamos sobre las bases conceptuales de lo que entendemos una constitución como un pacto intergeneracional, una constitución sobre la base de abrir la política democrática en todo aquello que sea posible y acordar aquellas cuestiones que hemos definido como los esenciales constitucionales. Más allá de estas reglas que quedan obviamente lejos de la mayoría, que son contramayoritarias, principalmente pensamos en los derechos fundamentales, el resto queda a la política democrática. Y la parte final, en cuarto lugar, es la parte, por así decirlo, más programática. Se presentan una serie de capítulos
pensados un poco en función de lo que podría ser una nueva constitución y los capítulos que puede contener una nueva constitución, sobre la base de la estructura de varias constituciones en nuestra tradición, y ahí hacemos aporte en términos de diagnóstico en cada uno de estos temas, y luego algunos lineamientos de propuesta, en algunos casos específicos, en cada uno de estos temas, sobre bases de la República, en materia de principios y de derechos fundamentales, respecto al régimen de gobierno, respecto de las autonomías constitucionales, el modelo de descentralización, lo que los abogados llamamos formas jurídicas de Estado, entre otros temas. Ahora, ¿cómo capturar la esencia de estas 4 partes del documento y sintetizarlas en alguna clave conceptual? Ese es el desafío de los próximos minutos. Y quiero simplemente referirme a la idea de evolución constitucional. ¿Qué significa esta idea de evolución constitucional? A la base de nuestra propuesta está la idea de la Constitución como un pacto intergeneracional. Las constituciones principalmente permiten las reglas y un conjunto de disposiciones e instituciones que permiten la convivencia democrática. Pero esa es una foto de hoy, digamos, ¿no? Es la foto de nuestra generación, la manera en que hoy día vamos a pensar el proceso constituyente como generación de chilenas y chilenos de la primera generación del siglo XXI. Pero nosotros somos una comunidad política que evoluciona. Nosotros tenemos una tradición constitucional que es republicana y democrática, de más de 2 siglos. Y este pacto, y la Constitución como un pacto intergeneracional, entonces, es un pacto entre los muertos, los vivos y los que están por venir. Entonces tenemos que pensar la Constitución, por supuesto, de los ojos de hoy, pero con lealtad con el pasado y con los esenciales constitucionales de esta tradición constitucional republicana y democrática. Y también tener mucha sobriedad respecto a las respuestas que hoy podemos dar sobre el futuro. Yo soy un padre de 3 hijas, muy queridas, digamos, ¿no? Y nosotros como generación, y me imagino que varios de ustedes están en la misma posición, nosotros no podemos clausurar hoy los desafíos que la futura generación de chilenos y chilenas van a enfrentar en 30 o 40 años más. Por lo tanto, lo que hoy día discutamos como pacto generacional tiene que quedar abierto a la revitalización, al perfeccionamiento o a la revisión de las futuras generaciones. Por eso las constituciones son pactos generacionales de una comunidad política. Esto es una novela en cadena. Varias generaciones van escribiendo un nuevo capítulo con coherencia con lo que han escrito las generaciones anteriores, pero dejando espacio a que los protagonistas, que la historia siga evolucionando con la maduración de esos personajes del contexto histórico, intelectual, político, social, digamos, ¿no? Por lo tanto, tenemos que tener una cierta lealtad con el pasado, una lealtad crítica, especial compromiso con los desafíos del presente y mucha sobriedad respecto de lo que podemos decir sobre el futuro. Y en ese sentido, me parece a mí, que tenemos que tener lealtad con esos esenciales constitucionales. Pero esta lealtad tiene que ser con principios y con instituciones que han evolucionado muy específicas, con la idea de tener una constitución escrita, un pacto que podamos poner a la vista de los chilenas, de las chilenas y los chilenos. Poner el principio de soberanía popular como principio rector, el principio democrático, el principio de representación, la separación de funciones y los pesos y contrapesos institucionales, la independencia judicial, los derechos fundamentales. Todo ello una nueva constitución, por supuesto que tiene que recogerlo, porque son instituciones que han evolucionado y se han perfeccionado en 200 años. Pero hay muchas instituciones y otras reglas que el tiempo los ha alcanzado o la injusticia, digamos, ¿no? Y por lo tanto tenemos que tener en este proceso constituyente especial compromiso con los desafíos que hoy como generación enfrentamos, digamos, ¿no? Y yo diría que hay algunas claves que a nosotros nos parecen especialmente relevantes, signos de estos tiempos, digamos, ¿no? La primera es una interpretación más exigente de la igual dignidad de cada miembro de nuestra comunidad política, digamos, ¿no? Nosotros queremos cambiar, creo yo, la manera en que nos tratamos recíprocamente, el rechazo ante la injusticia, los privilegios, la falta de oportunidades, la realización efectiva y real del ideal de la meritocracia y la movilidad social que varios de nosotros hemos puesto siempre con fuerza en el debate público. La idea es ser, en el fondo, parte de una comunidad política de iguales. Y eso tiene que ser un compromiso más fuerte, más exigente con la igual dignidad. También es parte de una nueva diversidad, de una nueva sociedad moderna, el que tengamos igual consideración y respeto por los más diversos proyectos de vida, autónomos, que expresen la riqueza y la diversidad de nuestra social, y que todos esos proyectos
de vida autónomo, el libre desarrollo de la personalidad de cada uno de estos proyectos y también el plano familiar y asociativo puedan ser desarrollados con igual consideración y respeto. Y una especial preocupación tenemos en esta materia con la equidad de género, ¿no? Como un especial signo de esta valoración por la riqueza y la diversidad. Y que estos proyectos, además de vida autónomo, puedan desplegarse no solamente en condiciones de igual consideración y respeto, sino que a lo largo de todo el territorio nacional. Eso es fundamental, digamos. Cada uno de nosotros tiene que tener oportunidad de desarrollar ese proyecto de vida, no importando dónde se encuentre dentro del territorio nacional. Y esa equidad territorial es base también fundamental de este nuevo entendimiento sobre igual consideración y respeto de cada uno de los proyectos de vida. Vivimos en una sociedad plural, decía, intercultural, abierta al mundo, digamos, ¿no? Eso tiene varios reflejos. Somos una comunidad diversa y en eso nuestros pueblos indígenas tienen un rol especial y lo van a tener. Parte de ello es este rol especial que van a tener y con escaño reservado, que es un compromiso fuerte de nuestra comunidad política, en considerarlos con alta importancia en el proceso constituyente. Y eso también tiene que ver con la capacidad de recibir a personas que vienen de otras comunidades políticas y por distintas razones han querido integrarse a la nuestra. Y la migración pasa a ser ese nuevo rostro. Por lo tanto, la interculturalidad, en el futuro la multiculturalidad va a tener un rol especialmente fuerte como desafío de nuestra generación y ello también lo tenemos que abrazar y nuestro documento lo abraza a través de distintas propuestas. Un cuarto desafío de nuestra generación, creemos importante, transversal, es un compromiso más fuerte con un modelo de desarrollo sustentable. No basta con tener un compromiso fuerte con modelos de desarrollo económico, social, cultural, que sea inclusivo, con instituciones inclusivas y que apunten a un desarrollo integral de todas las comunidades, de cada ser humano, pero además de todas las comunidades que integran nuestra comunidad política. Eso también requiere una dimensión de compromiso con el medio ambiente. Y eso pasa a ser un principio rector para nosotros en materia de deberes del Estado, como también en materia de derechos fundamentales, pero también tiene que ver con la manera en que nosotros ponemos la ciencia y la tecnología, la innovación, al servicio también de ese desarrollo sustentable, digamos, ¿no? Y siguiendo las mejores cartas comparadas, tenemos un énfasis fuerte, no solamente en el desarrollo sustentable, sino que un compromiso con la evidencia científica, las políticas públicas y la ciencia y la tecnología al servicio de esta idea de desarrollo sustentable. Una quinta y última idea, un último desafío importante que tenemos es rehabilitar la política, lo político, el concepto de representación política mismo y la regla de mayoría. Eso también se va a expresar en una serie de conceptos. Eso tiene que ver con la manera en que vamos a repensar la representación, la conexión de los partidos políticos con la ciudadanía, partidos políticos y representantes más responsivos a las demandas ciudadanas. Una manera de pensar la democracia representativa para fortalecerla, considerando mecanismos de democracia directa, la participación ciudadana, pero para vigorizar y fortalecer la democracia representativa, que es el modelo de democracia que hemos abrazado tradicionalmente y que en el futuro seguirá siendo la esencia, pero no para reemplazar ni cambiar ni dejar a un lado la democracia representativa y cambiarla por democracias plebiscitarias o otro tipo de modelos democráticos típicamente autoritarios o populistas. No, democracia directa con participación ciudadana intensa para fortalecer la democracia representativa. Y eso tiene que ver con la manera en que pensamos los partidos políticos, la manera en que pensamos, insisto, la participación ciudadana, la manera en que pensamos también el sistema electoral, el régimen de gobierno, en fin, en el documento esta idea, y la manera en que reflejamos también la regla de mayoría. Las constituciones, por supuesto, son contramayoritarias, porque reflejan compromisos con esenciales constitucionales que requieren pactos de mayorías y minorías. Pero más allá de estas reglas, instituciones, principios, derechos fundamentales contramayoritarias, el resto, el conjunto de decisiones políticas ordinarias que tenemos como comunidad política deben ser resueltos por la regla de mayoría, y eso genera una política democrática robusta, digamos, ¿no? Y eso también implica un compromiso con una constitución democrática mucho más potente que el espíritu que tiene esta constitución por la democracia. Y ahí también nosotros hacemos una propuesta de eliminar, ahí más allá de la constitución, mecanismos contramayoritarios que permitan a la regla de mayoría ser potente. Y termino con una última idea. Ninguno de estos compromisos que creemos
que son algunos entre muchos, digamos, que como generación hoy de chilenas y chilenos que entramos al proceso constituyente para pensar una nueva constitución, es posible sin pensar todos estos ideales a la luz de un nuevo compromiso, y eso significa un nuevo Estado. Yo siempre le digo a mis alumnos que tienen 18, 19 años en la universidad, desde que yo tenía su edad, vengo escuchando la modernización del Estado. Es verdad, son procesos complejos, son procesos que requieren mucho tiempo, mucho compromiso político y atacar privilegios importantes. Pero yo creo que este es el momento también para poner sobre la mesa de que realmente no vamos a poder cumplirle a los chilenos y las chilenas estos compromisos políticos fundamentales, estos ideales, ¿no?, de justicia, de mayor libertad, de mayor equidad al interior de nuestra comunidad política, si realmente no tenemos un presupuesto fundamental, un compromiso básico, que es un nuevo Estado. Esto no significa que vamos a introducir o incorporar un proceso de modernización completa, un estatuto administrativo, o todo el proceso de modernización complejo en la Constitución. Pero hay muchas directrices, mandatos de modernización, mandatos al legislador, deberes del Estado que podemos incorporar en una serie de partes de la Constitución para comenzar a generar las bases de esta modernización del Estado. A la base de muchas de las injusticias y de los privilegios y de las experiencias vitales que han afectado y golpeado estos ideales de meritocracia y desarrollo, de proyectos de vida autónomos, diversos, ricos, digamos, a lo largo del territorio nacional, este es un problema fundamental y creemos que el proceso constituyente tiene que abarcarlo. No podemos dejar la modernización del Estado como una promesa vacía hacia el futuro. Tenemos que tomar finalmente este proceso, insertar las bases y mirar a la cara a los chilenos e introducir los primeros pilares de la reconstrucción del Estado en la Constitución. Y una última idea, con esta idea de pacto intergeneracional, la lealtad con los esenciales constitucionales de 200 años, estos desafíos de esta generación de chilenas y chilenos que como una oportunidad histórica tenemos de pensar nuestro pacto político y finalmente sobriedad con el futuro. Lo que hagamos ahora tenemos que dejarlo abierto a la actualización, reforma, revitalización de los próximos años y también de las nuevas generaciones. Es por eso que nosotros hemos propuesto hacia el final de este documento que la nueva Constitución tenga, por supuesto, un mecanismo de rigidez constitucional más moderada, tan compleja como hoy, modificar la Constitución. Pero más importante que eso, y tomando la experiencia que hoy día el acuerdo del 15 de noviembre impuso entre nosotros, y que es parte del mejor derecho constitucional comparado, España, Suiza, Colombia, Argentina, Austria, establezcamos también un procedimiento de reemplazo o revisión total en la Constitución, para que nuestros hijos, nuestras hijas, las futuras generaciones puedan en 30 años más, 35 años más, repensar a la luz de sus propios desafíos, respetando la lealtad con el pasado, pero pensando también en sus desafíos del presente. Así que evolución constitucional, bases conceptuales y propuestas para pensar la nueva Constitución, creemos, refleja esta idea de evolución constitucional. Un compromiso crítico con el pasado, un compromiso especialmente intenso con los desafíos de esta generación y del presente, y sobriedad para que las nuevas generaciones piensen la comunidad política, este nuevo capítulo de esta novela que se llama Chile. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, José Francisco. Me gusta la metáfora de la novela y creo que esa figura de esta novela que se va escribiendo de manera progresiva, con respeto al pasado y con la suficiente apertura para permitir que nuestros hijos, las próximas generaciones sigan escribiendo, puede en parte, creo, calmar un poquito la ansiedad que para muchos genera esta hoja en blanco, ¿no? Es una hoja en blanco, pero quizás la hoja en blanco es la hoja de nuestro capítulo, no de la novela entera, y eso creo que de alguna manera puede calmar. Me gustó también tu reflexión y quiero tomarme un minuto para lo que dices del Estado, que me parece de importancia capital, si es que, siguiendo con las metáforas literarias, la Constitución es una obra de teatro, es el guión, digamos. Buena parte de ese guión se juega en la calidad actoral del Estado, ¿no? Como actor. Y con un Estado deficitario, ni las palabras de Shakespeare pueden salir demasiado bien dichas, ¿no? Así es que, sí, muy, muy importante poner un énfasis en dedicarnos por fin a esta promesa que, como tú bien dices, viene desde mis tiempos, que son anteriores a los tuyos. Vamos a modernizar el Estado. Bueno, dicho eso, vamos a empezar con la ronda de 15 minutos de cada uno de nuestros invitados, que ya les presentamos. Vamos a empezar con Carolina Toá, a quien voy a interrumpir por su petición, cuando queden 4 minutos para recordarles
que estamos con tiempo acotado. Carolina Toá, muchas gracias por estar aquí de nuevo, y el micrófono todo suyo. Gracias. Cuando me queden 5, por favor. 5, eso, 5. Bueno, buenos días. Muchas gracias por esta invitación. Gracias a Horizontal, felicidades por este trabajo. A ver, no puedo comenzar a opinar sobre este documento sin decir antes que estamos a tan pocos días de un momento que va a ser tan importante en nuestra historia de país y en nuestras biografías como personas. Para mí personalmente, que viví tan de cerca la experiencia de la dictadura, que después me tocó ejercer cargos públicos sintiendo permanentemente lo que representaba sacar adelante este país con unas reglas que no eran acordadas y que siempre eran una especie de camisa de fuerza. El que hayamos llegado a este momento y tengamos hoy día la oportunidad que tenemos, y que yo esté aquí hoy con ustedes comentando una propuesta constitucional presentada por un partido que es parte del gobierno del presidente Piñera, significa realmente que estamos abriendo un capítulo de nuestra historia muy distinto, que nos abre posibilidades gigantescas, y que, pucha, que es grande la responsabilidad que tenemos quienes estamos vivos hoy, porque yo creo que de cualquier posición en que estemos. Yo creo que hay en esta propuesta un trabajo sistemático, hay todos los temas tocados, un trabajo serio que además está presentado de una forma muy pedagógica, muy clara, leíble por cualquier persona, aunque no tenga una especialidad en materias constitucionales, que trae muchas novedades, muchas aperturas, y yo quiero valorar eso. O sea, aquí hay una disposición en este documento a entrar en la discusión de temas que históricamente los sectores políticos que se agrupan en la derecha o en la centro-derecha no han querido discutir o se han opuesto a que se discutan, y creo que todo eso es un buen augurio para la discusión que tenemos por delante. Creo que es muy importante, antes de entrar como en el texto mismo, que imaginemos cuando empiece esta discusión y esté el documento de Horizontal y de Bópoli y los documentos de los otros partidos. Mi partido probablemente va a tener el suyo, los otros van a tener el suyo. Antes de juntar nuestros documentos y ver, a ver en qué estamos de acuerdo y en qué no, y cómo arreglamos, y va a haber probablemente una serie de otros actores también independientes. Espero yo, Francisco probablemente se va a referir, que destrabemos y haya escaños indígenas suficientes para que haya una representación indígena que llegue también a su interés principal. Creo que antes de bajarnos a los textos y a las formulaciones, es importante situarnos en por qué llegamos aquí, cuáles son las fracturas de esta sociedad que han quedado en evidencia, cuáles son las cosas que necesitamos resolver de otra manera, mirándose el futuro, y con eso, claro, empezar a bajarnos en las solucionáticas, por decirlo así. Creo que eso es muy relevante porque eso es lo que de alguna manera va a centrar la conversación. Aquí necesitamos una conversación, no simplemente distintas propuestas que vean cómo se ponen de acuerdo, sino una conversación sobre el país que somos y el país que queremos ser, y cómo la Constitución puede habilitar para que el sistema político y la institucionalidad sea una ayuda a ese proceso y no un problema, ¿no? Yo creo que eso es un elemento clave del éxito de este proceso, clave para que nos vaya bien. En el documento hay planteadas una serie de elementos que solo voy a enumerar, el tiempo no da para ser más detallado, donde yo veo aperturas que son nuevas, que son una posibilidad muy grande. El hecho de que se insista y se plantee de manera tan categórica el que nuestra Constitución tiene que poner énfasis en la igual dignidad de las personas y buscar que todas las instituciones se hagan cargo de eso. El hecho de que se reconozca como un problema los innumerables dispositivos contramayoritarios que nuestro sistema tiene, que yo creo que es su mayor problema. Esa es la razón por la cual la Constitución de 1980 nunca se logró legitimar. Es una Constitución que no se dejó legitimar. Cuando se intentó, no se dejó, se defendió de una sociedad que la quiso adaptar.
y aquí se reconoce que ese tipo de dispositivos no son buenos para el orden que necesitamos a futuro. Se hace algo que me parece muy importante, que es decir que por más fantástica que nos quede la Constitución, hay que permitir y generar mecanismos para que se pueda seguir modificando y para que incluso el día de mañana se la pueda querer reemplazar. Creo que eso es también una apertura que es valorable. Se hace una apuesta a un régimen político distinto, un régimen semipresidencial, haciéndose cargo de que el hiperpresidencialismo que tenemos sofoca a esta sociedad y es incapaz de atender la complejidad y la diversidad que tenemos. Y me parece algo muy relevante y valioso que se hable de la necesidad de tener un gabinete que pueda deliberar, que discuta, que esté claro dónde se discute. Hoy día pareciera que todo emana de una sabiduría sublime de los presidentes y las presidentas, y eso no es así. Quizá alguna vez pudo en otro mundo ser así, hoy día es imposible en la sociedad en que estamos. Se hace una apuesta a la descentralización bien fuerte, bien audaz, y sobre eso voy a plantear también observaciones que tengo respecto a la forma en que se aborda, y se abren mecanismos de participación mayores de los que hay actualmente en los niveles subnacionales. Se hace una formulación de que el tipo de desarrollo que la Constitución habilite tiene que tener énfasis en los aspectos de la sostenibilidad. Yo creo que eso es importante también, como internalizado dentro del concepto de desarrollo. Se menciona que la igualdad de género no es solamente reconocer la igualdad, sino que de alguna manera hacerse cargo de que no la hay, y de que hay violencia, y de que hay abuso, y de que hay discriminación, porque claro, la Constitución dice, somos iguales, pero es que no somos iguales. Entonces, ¿cómo se hace cargo de que hay estos problemas? Y en el ámbito de los derechos, hay novedades como incluir el derecho a la vivienda, que hoy día no está. Hay una énfasis en el tema de niños, niñas y adolescentes, que es muy importante. Hay la consagración de un derecho a la buena administración, al servicio del Estado, que creo que es algo valioso. Se habla de la posibilidad de que las personas puedan tener su proyecto de vida. Hay distintas formas de formular eso, pero es una apertura que nuestro sistema no tiene. Más bien asume que la manera en que ser feliz es con un tipo de familia, un tipo de etcétera. Yo creo que aquí se abre ese juego y se reconoce que los derechos hay que definirlos mejor, con más claridad, y establecer cuál es el deber del Estado en relación a esos derechos. También hay una incorporación de que la Constitución debe reconocer a los pueblos originarios, debe habilitar para que el órgano legislativo cree mecanismos que aseguren representación. Yo entiendo eso como la posibilidad de escaños a futuro. Todo eso son aportes y aperturas y novedades muy importantes. Ahora, ¿dónde yo veo? No voy a hacer la lista al revés de las cosas en que no estoy de acuerdo, porque sería largo, no tanto porque sería largo, sino porque no es el foco hoy día, sino más bien algunos nudos que yo creo que hay que hablar mejor. Hay algo que me parece importante en el sentido de decir que la Constitución tiene que establecer ciertos esenciales que habiliten nuestro sistema político y permitir que los distintos proyectos se discutan en la política y no tratar de llevar esos proyectos a la Constitución. Creo que eso es algo importante porque de alguna manera la Constitución, no de alguna manera, de todas maneras, la Constitución del 80 es una Constitución que fue un programa político llevado a la Constitución. Y esa es la razón por la cual no pudo nunca legitimarse, porque además tenía estos candados contramayoritarios, ¿no? Entonces creo que es importante que se asuma ese camino. Pero en el asumirlo, yo creo que de alguna manera la propuesta se pasa a algunos pueblos, en el sentido de que se juega porque hay temas que no es necesario que la Constitución se pronuncie, o que sería intentar nuevamente hacer una Constitución programática si entramos en la discusión de si el Estado es un Estado de derecho o es además un Estado democrático y social de derecho. Equipara la definición actual del Estado subsidiario con la expectativa de que nos definamos a futuro como un Estado democrático y social de derecho, diciendo ambos grupos que quieren estas definiciones están tratando de hacer una constitución programática y llevar su programa político a la Constitución. Bueno, yo eso lo pongo profundamente en discusión. O sea, creo que si nosotros no logramos ponernos de acuerdo en definirnos como un Estado social de derecho, no hay nada que hacer, no se puede.
Pero si lográramos ponernos de acuerdo, no estaríamos poniendo un programa político en la Constitución, sino señalando que el Estado tiene una obligación con los derechos sociales. Al poner y definir en una Constitución que somos un Estado social y democrático de derecho, no estamos diciendo la forma concreta en que se tienen que proveer esos derechos. Estamos diciendo que el Estado tiene un deber ante los derechos y tiene que garantizarlos. La manera en que lo hace es otra discusión. Entonces yo creo que equiparar Estado subsidiario a la definición de Estado social y democrático de derecho no corresponde, y partir así la conversación creo que no ayuda, porque a lo mejor sí la sociedad está preparada para decir que el Estado tiene una responsabilidad y tiene un deber como un Estado social. Carolina, perdón, 5 minutos. 5 minutos. Segundo tema que yo creo que es importante empezar a escarbar, porque está resuelto de una forma que no es tan simple, es que aquí en todo el capítulo referido a los derechos se habla de que hay que definirlos mejor, de que tiene que ser más claro qué es lo que está garantizado, quién es el agente a quien se le puede cobrar, por decirlo así, esa garantía, y que al mismo tiempo hay que establecer unos mínimos garantizados a todo el mundo y reconocer algo que es un elemento como de continuidad, el tema de la libre elección y la provisión mixta. Yo creo que todos esos elementos, cuando uno los pone así, no se hace cargo de que el tema crítico con los derechos es estos mínimos. ¿Qué significan los mínimos? Porque si los mínimos representan que a través de la provisión mixta y la libre elección, al final el cumplimiento de los derechos tiene diferencias relevantes, hay ciertos ámbitos donde hay que discutir qué diferencias son aceptables y cuáles no. Y yo creo que hay algunas discusiones que dar antes de llegar a estas formulaciones, si mixta, no mixta, si mínimo o cuánto, que dice relación con preguntarnos, a ver, en materia de educación y salud, ¿creemos que es válido que haya diferencias? ¿Qué tipo de diferencias? Personalmente yo creo que en el derecho sustancial a educación y salud no debiera haber diferencia, que todos tenemos derecho a exactamente la misma calidad de educación y salud. Cosas cosméticas podrán cambiar, cosas marginales, pero en lo sustantivo que es la educación y la salud, debiéramos tener una igualdad completa. ¿Qué institucionalidad sirve para eso? ¿Cuál es el deber del Estado? Si hay provisión mixta, ¿cómo participa y qué diferencia hace? Es una conversación posterior. Y si me preguntan y me apuran, creo que esa es quizá la conversación central que tenemos que hacer. Porque el mayor problema que tenemos en la sociedad chilena es la sensación de esta fractura, y que a través de las fórmulas institucionales que nos damos, la fractura, lejos de cerrarse, se legitima y se profundiza. Creo que ahí hay que ir un poco más allá. Creo que la apuesta a la descentralización, que comparto plenamente, creo que quizá lo más, no quiero decir eso, pero si asumimos que parte relevante de una nueva constitución es distribuir el poder de otra manera, yo personalmente lo creo, distribuirlo de otra manera, pero además legitimarlo, crear un poder legítimo que hoy día no hay, pero más distribuido. La descentralización es la herramienta, creo yo, más potente que hoy tenemos, además donde estamos peor, donde estamos realmente en las antípodas de una sociedad moderna, de una sociedad decente. Pero creo que aquí hay una jugada por todo un esfuerzo de traspasar poderes sobre la base de cambiar totalmente la escala de las regiones y de los municipios. Y yo comparto que hay un problema con la escala de las regiones, sobre todo porque cada vez se han ido subdividiendo, y no solo por lo pequeñas de las regiones, sino por lo dispar, es que son muy distintas. Entonces, ahí hay un problema. ¿Habrá piso para cambiar eso? No lo sé, porque las tendencias de las comunidades ha sido reclamar más bien la región más cerca y más cerca y más cerca. No sé si va a haber piso para eso, creo que es una discusión muy válida y muy necesaria. Pero donde creo que definitivamente no hay piso es a pensar en un cambio radical en la escala de los municipios. Porque a diferencia de las regiones, los municipios sí están muy legitimados, sí la gente se siente parte de un municipio. Hace poquito salió un estudio, ya no recuerdo si el PNUD, hace poco, que mostraba que la gente no entendía mucho la región, la escala, y su identidad con la región no era tan alta, pero la identidad con el municipio es tremenda. Entonces yo creo que si creemos de verdad que el tema de la descentralización es crítico, necesitamos un plan B,
No puede todo depender de que sea posible este cambio de escala, que lo veo realmente difícil, y en el caso de los municipios, muy alejado de la realidad de la expectativa de la gente. Último comentario, aquí se abre camino, y se considera como algo muy valioso, muy potente, a mecanismos de participación en los niveles subnacionales. Yo creo que también lo necesitamos en los niveles nacionales. No para reemplazar la representación, es más, creo que si la representación está mal, los sistemas de participación no la van a resolver, hay que arreglarla, hay que modernizarla, hay que legitimarla. Pero requerimos de mecanismos de ese tipo, no para ir a una democracia plebiscitaria, pero para ir a una democracia más participativa. Son también válvulas de corrección, son también válvulas que nutren el proceso político y que complementan la representación. Y yo ahí, dada la lógica de este documento, hubiera esperado una apertura mayor, una disposición a incorporar mecanismos de ese tipo, y hay muchos que son muy buenos y unos que son pésimos, pero bueno, ahí está el arte de elegir bien. Hasta aquí quedo con mi tiempo, muchas gracias, y después en las preguntas podremos profundizar. Claro que sí, Carolina, muchas gracias por eso y por la puntualidad, siempre se agradece. Ahí está, senadora Conchumilla, ya prendí su cámara, estoy lista para entregarle el micrófono. Según lo que usted solicitó, a los 2 minutos lo interrumpo para recordarle el tiempo. Adelante. Bueno, Paola, muchas gracias. Y primero que nada quiero saludar a José Francisco y a todo el equipo que hizo este trabajo, que lo leímos detenidamente, y encuentro que es una gran contribución al debate que el país está teniendo y que va a tener, espero yo, con mayor intensidad en el curso de los próximos meses. Yo creo que es un elemento de juicio bastante integral, que contiene todos los elementos que uno pudiera tener para los efectos de tener un buen debate y una buena decisión, porque tiene bases conceptuales, claves esenciales, desafíos del presente, tiene un conjunto de propuestas. Entonces, yo diría que es mi primera aproximación que yo tengo como senador respecto de este documento, es una aproximación muy positiva respecto de este trabajo, así que felicitaciones a José Francisco y a todo su equipo por un trabajo muy serio y que yo estoy cierto que va a contribuir a las decisiones que como país tenemos que tomar. Ahora bien, yo leyendo el documento y asumiendo lo que dije anteriormente, la pregunta es si una propuesta como esta nos permitiría resolver la crisis social y política que hoy día tenemos en Chile. Porque de lo que se trata es que los países puestos en una coyuntura histórica, en un determinado momento, crisis ha tenido mucho Chile a lo largo de su historia. Estamos en otro periodo esta vez de una crisis social, en un momento histórico, como aquí se dijo. Entonces la pregunta es si un documento con las claves que tiene y las proposiciones que tiene podría llevar a resolver el quiebre que tenemos como sociedad. Entonces, yo ahí me acuerdo de mi profesor de Derecho Procesal en la universidad, el maestro don Juan Colombo, que probablemente muchos de ustedes conocen. Y él nos decía, mire, aquí lo que ustedes tienen que preguntarse, él lo decía en materia procesal, por supuesto, ¿cuál es la cuestión sustancial, pertinente y controvertida? Entonces yo lo llevo al plano político acá y le hago una pregunta a todos ustedes. ¿Cuál es la cuestión sustancial, pertinente y controvertida hoy día en Chile? Porque este proceso constituyente nace a partir de un acuerdo político que se hace cargo a su vez de una realidad insoslayable, que teníamos una crisis social que estalló el 18 de octubre, pero que nace por un hecho puntual, pero que refleja que subterráneamente había un río que venía corriendo y que no nos habíamos dado cuenta de que tras el aparente bienestar de la sociedad, tras el aparente
signo positivo de las estadísticas o de aquellas cuestiones macroeconómicas que son tan caras a los economistas, venía produciéndose una corriente de profunda, yo diría, rabia acumulada, que estalló y que por primera vez en Chile tuviéramos un proceso en que no estaban metidos los sectores políticos ni las Fuerzas Armadas, como fue en las otras crisis que hemos tenido, sino que esto nace como un estallido social de la gente de a pie, de la gente común y corriente, de sectores sociales que no habían estado en las grandes decisiones que había tomado el país en otro momento cuando hizo sus constituciones. Porque las otras constituciones que hemos tenido en el país han sido hechas por grupos de notables, o sea, con participación de la élite y sin participación de los grupos sociales medios y bajos. Entonces, la pregunta es, con estas bases conceptuales, ¿nosotros podemos dar una respuesta? Porque de lo que se trata con hacer este proceso constituyente y tener una nueva constitución es la posibilidad de dar un quiebre y dar una respuesta al país para lo que estamos viviendo y posibilitar una sociedad que viva en paz, que deje de lado la violencia y que permita, en consecuencia, tener un acuerdo respecto de la forma como queremos vivir. Aquella vieja pregunta que se formuló Platón, ¿no?, acerca de cómo tenemos que vivir los seres humanos en esta sociedad. Entonces yo encuentro que en Chile no tenemos un consenso respecto de la forma como tenemos que vivir. Yo creo que esa es la cuestión sustancial, pertinente y controvertida. Hemos estado en un país polarizado, con todo lo que sucedió a partir de los años 60 en adelante. Entonces ya llevamos muchos años en esto, en que no tenemos un consenso respecto del tipo de sociedad que hemos construido. Y si uno dice que los grandes pilares de la forma como la sociedad moderna, a partir de la Revolución Francesa y de la Revolución Industrial más adelante, la hemos construido en base a la democracia liberal y a un sistema de economía de mercado, a un sistema capitalista de mercado. Y entonces yo siento que aquí lo que está en juego es que fundamentalmente no tenemos un consenso en Chile respecto del tipo de capitalismo que tenemos y que se construyó a partir de la Constitución del 80, todos saben ustedes, por la fuerza y en las circunstancias que la historia reciente, muchos de los cuales hemos sido testigos de cómo se gestó. Porque en el mundo todos sabemos, hay distintos tipos de capitalismo, pero el nuestro es un capitalismo neoliberal extremo, donde la base conceptual central de la Constitución es el individualismo. Y por eso que tenemos el sistema económico que tenemos y el Estado que tenemos, y yo creo que eso ha llevado a que, como decía Carolina, el tema de la salud, el tema de la educación y el tema de las pensiones, y podríamos agregar la vivienda y el transporte y el medio ambiente, sean cuestiones tan debatibles, centrales, y que están en la controversia acerca de cómo la gente ve la acción del Estado y la acción de los distintos actores en la economía. Entonces, yo leía en el documento que se dice que tenemos que tener un acuerdo en lo mínimo. Entonces yo agregaría que tenemos que tener un mínimo común denominador, pero que sea suficiente para que nosotros sintamos que tenemos un acuerdo. No basta lo mínimo, sino que ese mínimo tiene que ser suficiente para lograr que nosotros como chilenas y chilenos digamos, mira, tenemos un consenso acerca de la forma como tenemos que vivir. Entonces, cuando se dice que la Constitución no debe contener programas económicos, yo estoy entendiendo que no es posible que tengamos un programa de políticas públicas, pero tenemos que tener un acuerdo respecto de cuál es el rol del mercado y cuál es el rol del Estado.
en materia económica. Porque yo creo que ahí está el quid del asunto, del tipo de capitalismo neoliberal, individualista que tenemos, que nace, todos sabemos, con Friedman y, bueno, y con la señora Thatcher y Reagan y, bueno, y Pinochet, en circunstancias en que no había democracia en Chile. Entonces, estando de acuerdo, en consecuencia, con ese concepto de que deberíamos tener un mínimo entre todos los sectores sociales y políticos en Chile, yo le agregaría que tiene que ser un mínimo, pero suficientemente fuerte, como para que sintamos de que no tenemos un país dividido, sino que estamos de acuerdo en cómo producir bienes y servicios, en cómo distribuir los frutos de la riqueza y en cómo entonces contribuir a otros valores, como aquí se ha señalado, que son el valor de la dignidad de las personas, la igualdad entre todos nosotros, los proyectos personales, las distintas visiones del mundo y de la vida, y que por lo tanto los cambios surjan de, como dice también un profesor muy famoso, del libre debate de las ideas que podamos tener en la sociedad, y de esa manera podamos ir avanzando en los cambios que se necesitan para ir, ¿no es cierto?, enfrentando los nuevos cambios que la sociedad contemporánea hoy día nos presenta. Y todos sabemos que, resuelto este tema de la pandemia, y que seguramente se va a resolver en el curso de los próximos meses, espero yo, vamos a entrar a una etapa distinta de gran aceleramiento, probablemente de los aspectos científicos y tecnológicos, vamos a una sociedad diversa, y entonces tampoco tenemos que tener una constitución pétrea, sino que una constitución de tal manera clara en sus principios, pero flexible para que pueda adaptarse a las nuevas realidades. Entonces, yo creo que Chile por primera vez tiene que buscar ese objetivo, de buscar unos consensos entre nosotros. Y lo digo porque creo que el concepto de pacto intergeneracional, creo que habría que agregarle que ese pacto tiene que ser intersocial, porque no quiero usar el concepto de que tiene que ser un acuerdo de clases, pero las constituciones que hemos tenido fueron hechas por las élites. Nunca participó la clase baja ni la clase media, ni siquiera políticamente representada. Siempre las constituciones fueron hechas por un grupo de notables. Hoy día, por primera vez, podemos tener un pacto constitucional por soberanía popular y donde participen todos los sectores sociales de Chile, de tal manera que tenga una legitimidad más allá de lo intergeneracional, que el concepto me parece bien, pero que tenga el sustento de que todos los sectores sociales se vean reflejados en este proceso, y entonces podemos decir, mira, esta constitución no fue hecha entre cuatro paredes, entre un grupo de profesores, entre un grupo de notables, o entre un grupo de amigos del que tenía el poder, sino que de alguna manera estamos todos representados en este proceso, y por eso también es un pacto intersocial. Y eso es lo que le puede dar la fuerza necesaria para que esta constitución nos dé la estabilidad, porque lo que buscamos aquí es tener estabilidad social, política, económica, y generar la confianza necesaria en todos los sectores, porque siempre los sectores económicos piden confianza, pero también la gente pide confianza. También el mundo de los pueblos originarios no le cree al Estado y también tiene una profunda desconfianza. Entonces, pero eso se genera a partir de un proceso participativo que genere gobernabilidad, que genere estabilidad, que genere confianza y nos permita entonces dar un salto al desarrollo. Pero tenemos que cortar esos nudos que nos dividen, esos nudos que no nos permiten este consenso. Y entonces creo yo que es muy importante, y lo subrayo, es muy importante que la derecha política y los grupos económicos entiendan que tenemos una oportunidad histórica, como yo he señalado en otras oportunidades, de no tirar el mantel ni echar abajo la estantería, sino de que posibilitar que podamos tener un consenso respecto del modelo económico, o mejor dicho, del tipo de capitalismo que queremos tener, donde tiene que haber una mayor participación del Estado, y donde yo creo que hay ciertas cuestiones que deben sustraerse conceptualmente y en gran parte y en gran medida al Estado, como es la salud, la educación, las pensiones,
el transporte, la vivienda y el medio ambiente con todos los matices que correspondan. Y entonces resolver ese concepto que se habla de querer terminar con el Estado subsidiario. Yo soy partidario del Estado subsidiario en la medida que estemos hablando de los cuerpos intermedios, de la autonomía, de la gente, de los grupos, y no nos estamos refiriendo al Estado subsidiario como que no puede actuar en los grandes temas de la economía y en los grandes temas, digamos, que importan una acción más potente del Estado en ciertos sectores, y en legislar adecuadamente con normas de derecho público y no tengamos normas de derecho privado cuando, por ejemplo, el Estado hace concesiones o el sector privado es el que provee los servicios que el Estado necesita. Senador, 2 minutos. Me quedan 2 minutos. Y vamos cerrando. Creo que la derecha y los sectores económicos deben comprender eso. Y tenemos la oportunidad de generar un consenso respecto a ciertos acuerdos básicos. Ahora, si la gente está pensando en movimientos tácticos, en que esto es más de lo mismo, que voy a ganar por esto y por lo demás allá, y entonces voto esto y voto lo demás acá, y voy a ir de esta manera, y voy a tener el tercio, y con el tercio voy a tener un poder de veto, entonces me temo que no vamos a salir del atolladero. Y esto entonces va a seguir, no vamos a tener tranquilidad. Entonces tenemos que jugar con las cartas encima de la mesa y no con cartas marcadas. Y esa es una tremenda responsabilidad que tiene el mundo de la derecha y los grupos económicos para que logramos entendernos. Termino diciendo que me parece la propuesta en materia política de un régimen semipresidencial que me lo compro completamente y me hago mía los conceptos que dijo Carolina respecto de eso. Aquí no hay monarquías en Chile. Yo creo que muchos de los números 1 pensaron que esto era una monarquía. No hay monarquía en Chile. De tal manera que un régimen presidencial me lo compro absolutamente. Y también la descentralización con el pie en los municipios. Yo fui alcalde, y la Carolina también, y los municipios, tenemos que tener más de 345 municipios, muchos más. Creo que andaríamos mucho mejor. Y los pueblos originarios, bueno, están esperando, me parece bien, el avance que significa esta propuesta en esa materia. Lo hace muy bien, creo que tenemos mucho que conversar. De tal suerte que si con las cartas sobre la mesa avanzamos, termino esta intervención con un dejo de optimismo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, senador. Siempre se agradece el optimismo a esta hora de la mañana. Oiga, vamos a pasar a continuación al senador Kast. Quiero contarles que ya somos más de 250 personas las que estamos aquí participando atentamente, escuchando lo que nos tienen que decir los invitados, y también empiezan ya a llegar las preguntas. Senador Felipe Kast, a usted le voy a avisar cuando queden 3 minutos, porque Chile es diverso y cada uno de ustedes me ha pedido en un minuto distinto. Aquí en horizontal caben todos. Así que a Felipe Kast le avisamos cuando queden 3 minutos de su intervención y parten los 15 minutos a continuación. Muchas gracias, Paula. Saludar a José Francisco García, a los 16 académicos que trabajaron por 10 meses en esta propuesta. Saludar a Carolina, un gusto, gracias por acompañarnos hoy día, y también a Francisco. A Sebastián Izquierdo, director ejecutivo de Horizontal, a Hernán Larraín, que también ha estado empujando este debate con ideas. La verdad que importante en un momento tan crítico, con tanta incertidumbre, con mucha gente con esperanza y otros con miedo, poder poner un debate serio de ideas. Yo primero quiero celebrar eso. Creo que esta lógica de evolución constitucional, de poder tomarse en serio la oportunidad de volver a ponernos de acuerdo, creo que es muy rica, es muy democrática, es muy seria, es muy liberal, escuchar a otros, poner ideas. Y yo tal vez creo que este es de los esfuerzos más significativos que he visto, de pasar del eslogan a la propuesta, de transparentar la visión del debate constitucional en forma seria. Y como bien decía Francisco hace un rato, creo que la pregunta más relevante que tenemos que hacernos es si es que acaso esta propuesta o este documento y estas ideas son o no capaces de hacerse cargo de la crisis política que estamos viviendo. O sea, si no tenemos un diagnóstico claro de qué es lo que falló, de qué es lo que, y de qué aquello que sí funcionó,
en los últimos 30 años, es muy difícil que podamos entregar una propuesta que permita generar un nuevo ciclo político virtuoso. Y yo soy de aquellos que creen que los últimos 30 años tuvieron mucho de virtuosidad, de aquellos que creyeron que la gran mayoría de los chilenos, y particularmente los que se manifestaron pacíficamente en forma masiva hace un año, no quieren destruir lo que hemos construido en los últimos 30 años, sino que realmente lo que quieren es poder comenzar un nuevo ciclo. Y ahí viene la pregunta de fondo, creo yo, y que este documento de alguna manera busca responder. ¿Y cuáles son esas heridas abiertas? ¿Cuáles son esas heridas abiertas? Y yo creo que el documento hace un ejercicio interesante de encontrar al menos dos heridas abiertas centrales. Una, que tiene que ver con aquello que muy bien decía Carolina Toá, esta lógica de sentir que las reglas del juego fueron gestadas en un momento donde había división en Chile, donde no existían las condiciones para garantizarle a todos los sectores sentirse parte de esas reglas del juego. Y yo creo que es muy importante que la centro-derecha entienda esa historia y se haga cargo de esa historia. Y no simplemente que desconozca esa historia. Es un acto mínimo de honestidad democrática, creo yo. Y por eso creo que hay una primera herida abierta, que como bien decía Carlos Peña el domingo, en un programa, el cual me tocó participar un poco después, decía que el proceso constitucional no solamente tiene valor por su contenido final, que es importante, y ojalá que estemos a la altura, así como estuvieron a la altura muchos de los actores políticos a fines de los 80 y principios de los 90 para poder generar una transición a la democracia exitosa que era muy poco probable. En muy pocos países del mundo ha existido una transición a la democracia relativamente exitosa. Y la generación anterior a la mía lo logró. Y probablemente en su minuto varios tildaron a la concertación de esa época de vendidos, de entregados, de lo que sea. Y creo que el tiempo le dio la razón a esos demócratas, con todas las restricciones y dificultades que significa transitar de la dictadura a la democracia. Les dio la razón. Y por eso yo veo este momento histórico como una profundización de esa convicción democrática. De alguna manera también en este momento le estamos hablando a aquellos que comenzaron esa convicción democrática a fines de los 80. Y que estuvieron dispuestos a ponerse de acuerdo en cosas que probablemente habían sectores y sectores que no estaban de acuerdo. La tentación del dictador de perpetuarse en el poder siempre existe. La tentación de los que no estaban en el poder porque sentían que era injusto el poder como estaba obtenido, de no participar en un proceso administrado por el dictador también es muy grande. Entonces yo primero quiero decir que hay una primera herida abierta que este proceso puede sanar si estamos a la altura, porque aquí no hay que ser ingenuo. Como también decía Pancho, es posible que si no estamos a la altura no nos pongamos de acuerdo. Y eso sería una frustración muy grande. Y ahí quiero hacer una pequeña mención a la importancia del centro político. No el centro político como un lugar donde no hay ideas, sino el centro político como un lugar donde hay la convicción liberal profunda de escuchar al otro, que es bien distinto. No significa no tener convicciones claras. De hecho, a veces es más difícil. El ser polarizado y ser extremista es súper fácil. Le hablas a un nicho, estás cómodo, tienes toda la cola en la distribución de preferencias a tu haber, pero estás disponible a escuchar al otro desde su verdad, sin renunciar a tus convicciones, para buscar puntos de encuentro y comenzar gobernando con aquello que nos une y no con aquello que nos divide, es mucho más difícil. Y por eso creo que este documento, como bien decía Carolina, como bien decía Francisco, también hace un esfuerzo genuino, no solamente de poner en un papel las convicciones liberales que tiene el Centro de Estudio Horizontal y los especialistas, sino que hace un ejercicio genuino de buscar puntos de encuentro. Y eso creo que tiene un valor tremendo. Y ojalá viéramos documentos como estos también desde la centroizquierda, del Centro de Estudios de la centroizquierda, que hagan el mismo ejercicio, que busquen hacerse cargo de aquellas cosas tal vez del pensamiento más liberal, más de centro derecha, que les hagan sentido también a ellos. Y que busquemos esos mínimos comunes, que tienen que ser muy exigentes. Yo creo que ahí cuando se hablaba, y lo que se decía de esta idea de los mínimos comunes, yo creo que para poder asegurar igual dignidad a los ciudadanos tienen que ser exigentes. No sirven mínimos comunes que sean simplemente poco exigentes, porque al final la democracia no funciona. Y la segunda herida abierta que creo que este documento se busca hacer cargo es qué es lo que pasó con nuestra democracia, que se desgastó, que se deslegitimó. Y ahí creo que entra en otra herida abierta que es muy grande, que es la sensación de que la ciudadanía piensa que nuestra democracia, genuinamente, se rompió la reciprocidad. Y yo creo que ahí tenemos una gran falla del Estado.
esa sensación de que el Estado no es capaz de darme lo mínimo que necesito para vivir dignamente. A pesar de que yo pago mis impuestos, a pesar de que yo como ciudadano tengo que efectivamente someterme a una serie de reglas. Y ahí es donde creo que la modernización del Estado y la convicción de que si no somos capaces de construir un nuevo Estado, va a ser imposible que le demos legitimidad a la democracia, es muy importante. Y pongo algunos ejemplos. Y voy a partir por el último ejemplo que tenía, que creo que tiene que ver con la descentralización. Necesitamos municipios más empoderados. Y necesitamos municipios que administren más parte del poder. No es casualidad que hoy día los alcaldes sean los que tengan más legitimidad. ¿Y por qué los alcaldes tienen más legitimidad? Porque no están metidos en un juego de sumacero, de pelear unos con otros, sino que están administrando recursos para poder generar un juego que no es de sumacero. Y por eso a veces tienes alcaldes de izquierda y de derecha con mucha valoración ciudadana. Y por eso creo que la idea que propone el texto de los municipios empoderados es interesante. No lo vean como una lógica de tratar de reducir el poder a los municipios. De hecho, el texto tal vez ahí puede expresarse un poco mejor, pero la idea que hay detrás es potenciar las provincias. Miren lo que pasa con la provincia de Malleco. Miren lo que pasa con la provincia de Arauco. Lo que pasaba antiguamente con la provincia de Ñuble. Entonces, la composición de poder de Chile histórica son las provincias. Entonces, el documento creo que lo que busca es generar una unidad de gobierno local fuerte a nivel provincial, que tenga real poder, y que en lugar de administrar aproximadamente un 10% de los recursos públicos del municipio, ojalá llegue a administrar un 25% de los recursos públicos, que es lo que hacen los países desarrollados. Y ahí la democracia empieza a recuperar la confianza porque ve al poder político haciéndose cargo de sus problemas. Empieza un círculo virtuoso. Lo segundo, los servicios públicos. Yo de verdad que creo que aquí tenemos un problema tremendo. Yo de verdad creo que de los fracasos más grandes es que nosotros transformamos el Estado en una agencia de empleo, de los partidos políticos. El cuoteo de los CEREMI, el cuoteo de los directores de servicios a nivel regional, el cuoteo a nivel nacional. Los directores del Sename duraban en promedio 1 año y medio. ¿Cómo no va a fracasar el Estado en garantizar los derechos a los ciudadanos si no somos capaces de tener una institucionalidad fuerte? Y aquí la literatura internacional en materia de desarrollo social y económico es bien profunda. Y demuestra que los países que les va bien y que logran mayores niveles de felicidad son países donde sus instituciones funcionan bien, donde efectivamente logras tener un Estado moderno, meritocrático, donde los mejores están a cargo de la educación pública, de la salud pública, y no como hoy día donde 85% de los directores de hospitales, cuando cambia el Estado, cambia el gobierno, cambian los cargos. Entonces al final del día, si miramos, en los últimos 30 años lo hicimos bien en materia económica. El Banco Central sí le entregamos autonomía y profesionalismo. Nadie podría decir de que el Banco Central chileno no es admirado por su profesionalismo y seriedad. Bueno, ¿por qué no ocurrió lo mismo con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Salud, con el Sename? Entonces la paradoja de los últimos 30 años es que así como le dimos mucha seriedad a lo económico, no se la dimos a lo social. Y creo que ahí hay un segundo elemento central. Tercer elemento central, el tema de la seguridad ciudadana. Que tengamos barrios y que tengamos municipios. Algunos municipios con ingresos de países europeos, otros municipios con ingresos de países africanos. O sea, ¿cómo es posible para poder defender las desigualdades justas que tiene la democracia liberal? Yo tengo que combatir las desigualdades injustas. O sea, creo que es muy grave que desde lo público hayamos exacerbado desigualdades. Y por eso creo que la Ciudad Justa, un documento que les recomiendo que puedan leer desde Horizontal, también un documento de Ciudad Justa, es central. Poder tener un territorio igualitario y no que tengas finalmente barrios muy distintos a otros. Y creo que ahí también ojalá la nueva constitución, el debate constitucional se haga la pregunta de cómo lograr que todos los municipios tengan un ingreso per cápita similar y que no tengamos, por ejemplo, impuestos a los emprendedores. Hoy día una persona emprende un negocio y le cobran impuestos por partir emprendiendo a nivel municipal, en vez de premiarlo. Si creemos los liberales que el motor del desarrollo son los emprendedores, es un absurdo que les cobremos impuestos por eso. Por último, el tema de la corrupción y la transparencia. Creo que parte de esa desafección con el mundo político pasa también por el hecho de que los casos de sensación de privilegios del mundo político, la sensación de que los empleados públicos tienen una categoría distinta al resto de los ciudadanos. Ojalá que tengamos efectivamente un sistema público que tenga igual ciudadanía. Y sobre el tema de que planteaba algunos comentarios de lo que planteaba, y no entrar en los detalles de cada una de las propuestas que son muy interesantes, y los invito a leer el texto, como el sistema de alta dirección pública que propone,
la nueva Corte Suprema como la propone este texto, efectivamente la conformación regional, cómo se relaciona con el Congreso, el nuevo Estado que propone el texto, el silencio administrativo, súper importante, de que si el Estado no es capaz de cumplirle a los ciudadanos con darle permiso para poder hacer las cosas que quiere hacer el ciudadano, existe un silencio administrativo, porque es el Estado el que falla. Y que eso en el fondo sea devolverle el Estado también a los ciudadanos. Ahora, ¿cuáles son los riesgos que veo? Para ir terminando. Los riesgos que veo es, primero, al populismo. O sea, creo que tenemos que, ojalá, en este debate también estar a la altura de poder combatir al populismo que genera promesas vacías con el debate constitucional. Y yo he visto la franja, y perdónenme que les diga, pero creo que no hemos estado a la altura. La franja no es un buen referente de lo que realmente uno esperaría en un debate serio en materia constitucional. 3 minutos, senador. Gracias, Paola. Segundo riesgo que veo, el extremismo y la polarización. Aquellos que, como bien decía Pancho hace un rato, no quieren ponerse de acuerdo. O sea, no están dispuestos a escuchar al otro. Y el tercer riesgo que veo es que nos desconectemos de la realidad, y por eso creo que ojalá esta reforma constitucional le lleve a un nuevo Estado, no solamente con mayor meritocracia en el Estado y menos nepotismo, sino que también con un localismo y municipios muy empoderados. Y termino con una reflexión sobre algunas cosas que dijo Carolina y Pancho. Cuando Carolina dice esta idea de que en realidad debiéramos tener igualdad absoluta en salud y educación, que suena muy razonable en principio, creo que es riesgoso. Porque yo preferiría reemplazar la igualdad absoluta. La igualdad absoluta en educación significa prohibir los colegios particulares pagados. O prohibir, bueno, por eso quiero clarificarlo simplemente. Distinto es, creo yo, porque yo tendría que nivelar para abajo, un debate que he tenido muchas veces con Fernando Atria y otras personas, tendría que prohibirlo, porque si no, no hay igualdad absoluta. Yo prefiero mínimos exigentes en materia de derechos sociales. Y por eso la prohibición mixta es muy importante. El derecho al ciudadano a poder elegir efectivamente dónde obtengo ese derecho social. Y que sea diverso, no que sea homogéneo. Y creo, honestamente, que la pregunta que tenemos que hacernos es por qué la institucionalidad que le hemos dado al Estado de Chile en los últimos 30 años no ha logrado en lo público destacarse, siendo que y no es imposible. Muchos otros países la educación pública es mejor que la privada. Y porque creo que la institucionalidad que tiene detrás es mucho mejor. De hecho, en Chile los colegios particulares subvencionados reciben menos de la mitad de los recursos que los colegios públicos. Es verdad que la composición de estudiantes muchas veces es distinta. Pero si no nos hacemos cargo de que hemos fracasado en eso que decía el cheche José Francisco García, de que la modernización del Estado es una promesa que viene escuchando desde que era estudiante, yo también la vengo escuchando desde que era estudiante. Y creo que el gran desafío de la nueva Constitución, además de sanar esa herida y ponernos de acuerdo, y generar un nuevo ciclo político que profundice en los últimos 30 años, creo que también va a ser una promesa vacía y va a generar mucha frustración si no somos capaces de darnos cuenta que en realidad los que fracasamos en modernizar el Estado somos los políticos. Y que muchas veces nos lavamos las manos diciendo, no, si el problema del sistema neoliberal. Perdónenme, puede haber un debate legítimo en materia de sistema económico, pero si no partimos haciendo un mea culpa de que ha sido el sistema político el mayor responsable de las frustraciones, de no poder tener pensiones dignas, de no poder tener salud digna, de no poder tener educación digna, a pesar de que hemos multiplicado más que por 3 el gasto público, significa que al final vamos a seguir frustrando expectativas. Muchas gracias y felicitaciones, José Francisco García, felicitaciones a Horizontal por este debate serio, y espero que sean muchos los documentos como este que nos permitan aprovechar esta oportunidad histórica que estamos viviendo en este momento. Muchas gracias, senador. Qué mejor demostración de que el tiempo vuela y que yo no sé cómo vamos a escribir una constitución en los plazos acotados que se nos han dado, porque por lo menos aquí ya se nos va acabando el tiempo para las ponencias de ustedes, nos queda así un poquito de tiempo para las preguntas, aunque estoy seguro que Carolina le va a querer contestar algunas cosas, porque la veía moviendo la cabeza. Así que partamos con Carolina. Le voy a leer, Carolina, las preguntas, un par de preguntas solamente de las que tengo del público, y luego le entrego el micrófono por 5 minutos para que las pueda contestar, le rebata al senador. No va a haber contrarréplicas, eso sí, senador Castro, porque ahí sí que se nos va de las manos la discusión. Así que, Carolina, atenta con lo siguiente. Pregunta a alguien, ¿por qué la Concertación niega la actual Constitución si esta se reformó muy fuertemente en el periodo de Ricardo Lagos y todos celebraron esa fecha como un hito?
Otra pregunta, se ha focalizado mucho en el proceso para cambiar la Constitución, las reglas, la paridad, etcétera, pero creo que el contenido se ha dejado un poco de lado, dice esta persona. ¿Será que esto es menos importante o menos importante en términos relativos, en razón de que está más relacionado con la legitimidad, el origen, no tanto lo que hay dentro, sino que la manera en que se hizo la Constitución del 80? En otras palabras, no importa tanto que la nueva Constitución sea incluso un poco peor, pero que al menos debamos sentir la propia por la manera en que se gesta. Le dejo esas inquietudes, Carolina, con 5 minutos. Muchas gracias. A ver, ¿por qué la concertación? Bueno, la concertación no existe, primero quiero decir, pero ¿por qué los partidos que fueron parte de la concertación se juegan por una nueva constitución pese a que hubo reformas? Bueno, yo creo que es muy simple. Las reformas que hubo fueron simplemente las reformas en que hubo acuerdo con la oposición de la época para llegar a los quórum y poder reformar aquellas materias. ¿Fueron reformas importantes? Sí. Deshacernos de los senadores designados fue importante. Era un paso democratizador gigantesco. Pero el problema es que esas reformas siempre dejaron fuera de la discusión una cantidad enorme de materias, como todas las que hemos hablado acá. Todo lo que estamos hablando acá no fue incluido en esa reforma porque no había pisos mínimos de acuerdo, y cuando se intentaron hablar no existían esos acuerdos. Aquí Francisco, no sé si era parlamentario, en esa época era ministro, pero por ejemplo, el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios se votó 2 veces en el Congreso y se rechazó a pesar de que tenía mayoría. Ahora, yo creo que donde está la confusión, y por qué mucha gente siente lo que decía la persona que preguntó, es que cuando se lograron esas reformas, se celebró de una manera como si se estuviera realmente resolviendo el problema constitucional. Y yo creo que ahí hubo un error en el tono, porque sin duda para la democracia chilena deshacerse de esas instituciones, como eran los senadores designados, como era tener el Consejo de Seguridad Nacional, como era la inamovilidad de los comandantes y jefes, era sacar una mochila autoritaria que era terrible. No éramos una democracia realmente. Pero esa celebración no se podía confundir con que ahora la Constitución que tenemos nos representa a todos, porque nunca nos representó a todos. Yo creo que hubo un error de tono en la manera de celebrar eso, que fue importante, pero no era todo y no era suficiente. Respecto a las reglas y los contenidos, y lo importante es al final que el procedimiento, yo creo que sí es muy importante el procedimiento. Al final todas las constituciones son imperfectas, al final todas se siguen mejorando. Esta constitución que salga de este proceso ya viene con una especie de manto protector por el hecho de que la hicimos democráticamente. Pero dicho eso, el contenido es muy importante. Que logremos a un nivel sustantivo de acuerdo en los temas que son centrales hoy. Es lo que decía Francisco, lo decía yo también. ¿De qué se trata este momento? ¿Qué es lo que tenemos que resolver? ¿Somos capaces de ponernos de acuerdo en esos elementos que nos constituyen como sociedad? ¿Somos capaces de crear un poder mejor distribuido, pero que funcione? Yo comparto mucho lo que decía Felipe al final, un Estado que funcione, que sea moderno, que separemos el tema radicalmente de cómo se recluta, cómo ascienden los funcionarios con la influencia de actores políticos que están preocupados de otras cosas. Estoy de acuerdo con todo eso. Creo que el contenido es al final un elemento que si no logramos algo sustantivo, vamos a frustrar este esfuerzo. Por más que sea legítimo en su origen esta Constitución, requiere algo más. Y 2 palabras sobre lo que decía Felipe. Cuando yo hablo de que tenemos que partir de atrás para adelante, digamos, y discutir qué estamos hablando cuando decimos mínimos garantizados. Porque mínimos garantizados en educación, podemos tener un mínimo súper garantizado y asegurado para todo, y que el Estado se haga cargo y sea reclamable, y todo eso funcione. Pero si ese mínimo mantiene las desigualdades que tenemos hoy, no sirve para nada. No sirve en absoluto. Entonces, cuando planteo este tema de ponernos de acuerdo en que debe haber igualdad completa en educación y salud, quiere decir que en todo lo relevante la educación y la salud es un derecho igualitario para todos. Y que ese sea nuestro mínimo garantizado. Y de ahí en adelante podrá haber diferenciación. Y por eso decía, y pongo tanto énfasis en que el simplemente decir ya, va a haber un mínimo garantizado, estamos de acuerdo, listo, next. ¿Qué más debatimos? No.
No, lo que tenemos que decir es a qué nos referimos con esto. Y yo creo que ya el concepto mínimo en educación y salud no va. Tiene que haber un óptimo garantizado y que las diferenciaciones estén en un margen que no pone en relevancia nada sustantivo del derecho igual en educación y salud. ¿Por qué no nombro en este caso previsión? Porque previsión tiene que haber igual dignidad, pero obviamente las previsiones son muy distintas de acuerdo a tu trayectoria de ingresos en la vida. Entonces no es que es la misma previsión. En cambio en salud y en educación, yo creo que nosotros tenemos que tener el equivalente de calidad y que la diferenciación de ahí en adelante no ponga en juego ese elemento sustantivo. Y estas discusiones, con eso termino, porque me imagino que estoy en los 5 minutos, creo que son las discusiones que tienen que abrir nuestra conversación, antes de ir a la formulación, porque ahí es donde se juega el que nos conectemos con lo que esta sociedad nos ha dicho a través de su malestar. Ahí es donde está como la viga que nos tiene atravesado el alma, el que la sociedad nos siente que realmente ser parte de ella te haga parte de una dignidad común. Hay que ponerle como cuerpo esa dignidad que ustedes repiten mucho en el proyecto, en los derechos sociales, en la participación política y en un Estado que funcione y se haga cargo y tenga un rol activo en asegurar que eso funcione tanto en el ámbito de los derechos como también en el funcionamiento de la economía. Muchas gracias de nuevo y felicidades al equipo. Buen trabajo. Bien, Carolina, muchas gracias por sí, gracias por esa respuesta. Vamos a ir rápidamente a las dudas y consultas que le plantearon directamente al senador Buenchumilla. Una dice lo siguiente: ¿cuál es su opinión, senador, sobre la constitución multicultural versus plurinacional que muchos proponen? ¿No ve en la plurinacionalidad un riesgo de que se pierda el valor de ser chileno, así como ha ocurrido en España? Una cosa, dice este participante, es reconocer la diversidad cultural del país, y otra cosa es empezar a desmembrar la nación y separar aún más los chilenos. Esa es la primera pregunta, senador. La segunda es consultar sobre su opinión del trabajo sobre la consulta ciudadana que se hizo durante el gobierno de la presidenta Bachelet, y si le parece pertinente usar ese insumo como base para la futura constitución que se podría empezar a discutir desde el domingo. Sus 5 minutos, senador, a partir de ahora. Tienes que prender el micrófono, Francisco. Ahí está, ahí sí. Ahí sí, dele. Bueno, muchas gracias. Bueno, el tema de la plurinacionalidad es una de las cuestiones que siempre le produce mucho temor a la gente en la discusión, pensando que el país se va a dividir y cosas de esa naturaleza. Bueno, en los años 90 le producía mucho temor cuando se hablaba de los pueblos indígenas. Entonces decía, no podemos hablar de pueblo. Después le producía mucho temor el reconocimiento constitucional. Todavía le sigue produciendo temor. Pero si uno ve la historia de este país, la historia de Chile, y yo siempre digo que aquellos que pretenden conducir el Estado, o sea, el mundo político, la primera obligación que tiene es conocer la historia de su país. Si uno no conoce la historia de su país, bueno, ¿cómo puede dirigirlo? Entonces la pregunta es, no sé si se conoce la historia de los pueblos originarios en Chile. La historia de cómo llegó el Estado a la Araucanía a finales del siglo XIX. Hay mucha literatura respecto a ese tema. Y si nosotros hablamos de la formación del Estado, no obstante que previamente en las relaciones de los pueblos originarios y en concreto del pueblo mapuche con el Reino de España, bueno, había un reconocimiento explícito de la existencia de un pueblo como ente colectivo, en tratados que incluso hizo la propia República, en el debate parlamentario de los años 30 y siguientes, en la formación de la República, en la literatura, etcétera, ¿no? Entonces, Chile se formó cuando la nación chilena no existía. Primero en Chile fue el Estado. Así, por lo demás, lo reconoce el profesor Góngora, ¿no? En Chile primero fue el Estado, después fue la nación chilena. Pero cuando se formó el Estado ya existían los pueblos originarios en Chile. Existía el pueblo mapuche, con toda su larga historia,
Y entonces el debate entre la plurinacionalidad y la multiculturalidad y la interculturalidad, que son conceptos distintos, dice en relación si nosotros estamos disponibles para reconocer a los pueblos como sujetos colectivos de derechos, no como ciudadanos que sus derechos están reconocidos como personas, sino que como sujetos, como lo reconocen todos los pueblos, los pueblos desarrollados de este mundo, ¿no? En Nueva Zelanda, en Noruega, en Canadá, en Estados Unidos, en los países nórdicos, el reconocimiento no es al ciudadano indígena, es a los pueblos originarios, y en calidad de tales les reconoce una participación en el espacio público que es el Estado. Entonces, ese es el debate que nosotros tenemos que tener. Pero además quiero decirles que los pueblos originarios de Chile, y específicamente el pueblo mapuche, nunca tuvo Estado. Es una sociedad sin Estado, también hay literatura al respecto. Entonces, malamente va a querer el pueblo mapuche querer una independencia, un Estado, como algunos pretenden, si el pueblo mapuche, la fortaleza que tiene y que ha tenido, es justamente no haber tenido Estado. Al revés de lo que le pasó a los incas y a los aztecas, que derribaron a la monarquía y el Estado se vino abajo. Acá no, acá los clanes territoriales familiares dispersos le dan la fortaleza hasta el día de hoy. Entonces, es una situación sociológica distinta. Entonces, es un bonito tema para seguir discutiendo, no puedo seguir, digamos, porque creo que me queda un minuto. Respecto de la consulta que hizo la presidenta Bachelet, por supuesto, todo sirve para el debate que tenemos. Los estudios que han hecho los distintos centros de pensamiento, como el que estamos discutiendo hoy día, todo va a estar encima de la mesa, todos tenemos que leerlo, estudiarlo, todos aportan un punto de vista, y de eso se trata, que en este proceso podamos tener una reflexión profunda, donde todas las opiniones valen, y de ese libre debate de las ideas, yo espero que tengamos una constitución consensuada que nos permita caminar y transitar en el siglo XXI. Muchas gracias por la invitación y felicitaciones de nuevo por el trabajo que han realizado José Francisco y todo su equipo. Gracias a usted, senador. Vamos rápidamente, porque llegó incluso una pregunta para José Francisco García, se la vamos a dejar al final, bien interesante. Ahora las preguntas para el senador Kast, y luego empiezan a correr sus 5 minutos. Y son los siguientes. La primera es, ¿qué rol tendrán los derechos humanos en la nueva Constitución, más allá de la consagración de las garantías que ya tenemos en el artículo 19, y que tienen que estar en algún artículo del nuevo texto, ¿no? Y respecto de los derechos garantizados, ¿cómo se incorporan allí los derechos sociales? Esa es una pregunta. La otra es la siguiente: ¿cómo se puede incluir en la nueva Constitución los derechos de los niños? Llevamos años esperando la Ley de Garantía de Derechos de la Niñez. ¿Se podría incluir o garantizar dentro del nuevo cuerpo constitucional? Ahí están, senador Felipe Kast, y van sus 5 minutos. Muchas gracias, Paola. Ahora, yo creo que para no generar expectativas que no se cumplan y que sea, como bien decía Carolina, que no sea simplemente una consigna, sino que este proceso constitucional realmente remueva la forma en cómo se administra el poder y por lo tanto esas expectativas se cumplan, tanto en materia de derecho humano como en materia de derechos sociales y también en materia de derechos de los niños. Es tan importante ver lo que dice la Constitución como ver cómo se hacen exigibles y cómo finalmente logramos que las instituciones cumplan con esos derechos. Y el gran drama que tenemos hoy día es que, y parte de esa ruptura de reciprocidad con la democracia que vivimos actualmente en Chile, es que hay muchas cosas que hoy día dice la Constitución y que simplemente no se cumplen. Y por lo tanto, cuando Carolina me decía, mira, si lo que pasa es que el desafío es tener ciertos óptimos, ¿no es cierto?, ciertos óptimos de dignidad en materia de salud y educación, la pregunta relevante es cómo metemos en este proceso de reforma del Estado estructural las instituciones que permitan garantizar aquello. Y eso creo que es algo que nos puede unir tremendamente. Porque en el fondo, así como a la izquierda tiene una fe muy fuerte en el Estado, es parte de su visión ideológica, en la centro derecha también hay una esperanza de que ese Estado, para que se cumpla esa reciprocidad, funcione de buena manera. Por lo tanto, yo creo que hay una tremenda oportunidad
Y por eso me gusta mucho este texto constitucional, porque dice una nueva constitución junto con un nuevo Estado. ¿Para qué? Para que no solamente tengamos el proceso terapéutico, como decía Carlos Peña, de avanzar en una nueva constitución, sino que ex post, 10 años después, 5 años después, veamos traducidos esos principios, esos derechos humanos, sociales y de infancia en algo concreto. Y de esa forma también creo, Francisco, esta no va a ser simplemente una discusión de las élites que se ponen de acuerdo en un texto, sino que logra transformarse en algo material. Y aquí viene un elemento, Paola, que no es fácil, que es que los partidos políticos vamos a tener que ser dispuestos a desprendernos del poder. ¿Y cómo se desprende el poder? Que tú realmente lleves meritocracia a ciertas instituciones de servicios públicos. Con esto no quiero decir que los ministros no sean políticos, porque yo he hablado con Carlos Monti y con otros que les da susto esta idea de, en el fondo, dejar mucha meritocracia en el Estado y menos política. No. Yo creo que los políticos tienen que definir los lineamientos, tienen que estar justamente en los ministerios, la seremía. Pero yo les pregunto, el Sename, la ejecución del Sename, el cómo se dirige, el cómo se implementa, el Instituto Nacional de Estadística, incluso impuestos internos, ¿acaso no debieran ser instituciones 100% meritocráticas? Y que efectivamente logren, con sueldos competitivos, con un sistema de recursos humanos moderno, poder ejercer esos derechos para que tanto lo público como lo privado no tengan este divorcio. Yo creo que ahí hay un desafío tremendo. Por eso, de verdad creo que si nos ponemos de acuerdo en aquello y transformamos este debate constitucional, no solamente en sanar heridas del pasado que existen, y yo las reconozco, y por lo tanto creo que es importante el valor en sí mismo que tiene el proceso, sino también en arreglar la sala de máquinas del poder, para que tengamos municipios más empoderados, igualdad entre los municipios de recursos. Termino con esta imagen. Imaginémonos por un segundo que todos los municipios de Chile, el de Carahue, el de Cholchol, el de Renaico, el de Padre Las Casas, tengan los mismos recursos que el de Vitacura y que el de Las Condes. Alguien me podrá decir, eso es imposible, Felipe. No es imposible. Significa distribuir recursos que hoy día gastamos a nivel central en la moneda al nivel local. Significa pasar de invertir menos del 15% de los recursos a más del 25% de los recursos. Ese solo hecho de generar instituciones que tengan más músculo nos va a permitir, creo yo, legitimar el poder. Eso es lo que está pasando. Al final del día la ciudadanía dejó de creer. Y la esperanza que tenemos son los alcaldes. Si es cosa de mirar hoy día, ¿a quién le cree la gente? No le cree a los políticos del Congreso que están peleando todo el día. Y termino con lo siguiente, que es una parte que no hemos comentado hoy día, que creo que es un debate interesante, así como el del semipresidencialismo, que es cómo hacemos que el Congreso, de alguna manera, logremos prestigiarlo más. Esto es bien importante. Porque en los gobiernos de la concertación, y no solamente en ese gobierno, también en los gobiernos de Chile Vamos, ha pasado que normalmente los mejores parlamentarios los sacan de ahí y los llevan al Ejecutivo. Entonces empieza a generarse como un descreme de sacar a los parlamentarios que la coalición siente que están mejores capacitados y los llevan al Ejecutivo. Y en el Congreso vamos dejando de alguna manera aquellos que se supone, tal vez las mismas coaliciones no consideran que tienen las mejores capacidades. El texto parte de algo bastante ambicioso, que es flexibilizar, tal vez José Francisco en sus últimos minutos podría explicarlo un poco más, esta idea de que parlamentarios eventualmente puedan asumir cargo ejecutivo y volver al cargo parlamentario, que es una idea interesante, disruptiva, y que eventualmente podría corregir esta como incentivo a que al final los mejores líderes políticos terminan en el Ejecutivo y no en el lugar parlamentario, que es donde muchas veces también se determina la calidad de nuestra democracia. Muchas gracias, senador Kass. Quedó planteada la pregunta para José Francisco García, que yo no sé si estaba con micrófono abierto, pero lo va a tener que saber abrir nomás porque le llegaron preguntas. Creo que la primera sería interesante conceptualizar un poquito el elemento que señalaba el senador Kass, esta menor incompatibilidad, por así decirlo, creo que está planteado así en el documento, entre el cargo de parlamentario y de ministro de Estado. Y la otra pregunta que se le plantea desde el público a José Francisco es la siguiente. Desde una perspectiva liberal, ¿cuál sería la objeción al concepto de Estado democrático y social, considerando que en sus orígenes, en Alemania, la Constitución del 49, fue un compromiso entre democracia cristiana, socialdemocracia y liberales? Con esas dos preguntas, José Francisco,
Le entrego 5 minutos que empiezan ahora. Gracias. Yo aprovecho, Paola, agradecerte a ti como moderadora. Ha sido un gusto los comentarios de Carolina, de Francisco, de Felipe. Y agradecer de nuevo al grupo de académicos que estuvo detrás de este documento y especialmente también a su secretario, José Antonio Valenzuela. La respuesta es muy breve. La primera, yo creo que aquí hay un problema tecnológico con el régimen hiperpresidencial que tenemos. Me parece que no va a ser un debate ideológico, ni tampoco un problema de la cultura, pero me parece la fórmula, no quiero simplificar en esto, pero me parece que la fórmula del éxito en esto es tratar a mayor parlamentarización de nuestro régimen presidencial, vamos a poder hacernos cargo de varios de los déficits que tiene el sistema presidencial. Me parece que Carolina, Francisco lo han planteado muy bien, digamos, ¿no? Hay un problema de responsabilidad en la conducción del gobierno y del Ejecutivo, del Congreso Nacional, y eso genera una serie de patologías, esa falta de responsabilidad y solidaridad en la conducción del gobierno. Hay un problema con la representación política en el gabinete, y al gabinete del gobierno, y no los asesores del presidente que se llaman ministros, hay una distancia sideral. Confiar la administración pública al talento o no talento de una persona es, a esta altura, estoy de acuerdo con Carolina, simplemente un despropósito, digamos, ¿no? Se piensa en George Washington, quizás, digamos, ¿no? Pero no a los desafíos del siglo XXI cuando fue pensado en Estados Unidos este modelo, digamos, ¿no? Y en esa lógica, la capacidad que tengan parlamentarios de ser parte del gobierno para cerrar estas brechas, me parece que además va a contribuir a cerrar muchos de los debates de iniciativa exclusiva, muchos de los debates de las interpretaciones en pugna entre el presidente y el Congreso que hemos tenido en este último tiempo, el rol preventivo del Tribunal Constitucional. Podemos hacernos cargo de muchas de esas cuestiones, las leyes contramayoritarias, si somos capaces de vincular el rol de los parlamentarios en la conducción del gobierno, y eso bajo una forma híbrida de algún modelo presidencial con fuertes componentes de sistema semipresidencial, donde el presidente pasa a ser jefe de Estado, digamos, ¿no? Así que ahí, Felipe, yo estoy de acuerdo con Felipe, aquí hay un paso importante, pero me parece bien transversal, y en eso yo soy optimista, digamos, ¿no? Yo creo que desde varios sectores se están pensando fórmulas de parlamentarizar nuestro régimen presidencial y dejar al presidente como jefe de Estado, digamos, ¿no? Con algunos roles importantes, pero tener una figura de jefe de gobierno a cargo del gobierno y de la administración pública en general. La segunda pregunta es muy importante, digamos, ¿no? Y se ha tocado acá, me parece que es una objeción importante de Carolina y del senador Buenchumilla, es la idea de el modelo económico y social, digamos, ¿no? Yo creo que los convencionales van a tener este debate, va a ser medular. Yo creo que el debate de la sala de máquinas, como comenta Felipe, es fundamental, digamos. Yo diría que ahí nos jugamos todos para revitalizar nuestra cultura política y las prácticas políticas, relegitimar la política. A mí me parece que es buena parte de la mayor discusión junto con la reconstrucción del Estado. Pero en las otras materias, el consenso económico y social va a ser una cuestión compleja de acordar. Ahora, buena parte de los países europeos, Alemania, España, en general tienen la cláusula de Estado Social y Democrático de Derecho, van con cláusulas también asociadas al reconocimiento de la economía libre de mercado, la economía social de mercado, pero también son países donde los derechos sociales tienen menos robustez que los que tienen en nuestros sistemas continentales, por así decirlo, en nuestras tradiciones jurídicas. Allá no tienen derechos sociales fuertes. Lo que pasa es que tienen estados sociales fuertes que lo implementan a través de la ley. Podemos repensar ese equilibrio. Carlos Peña recientemente nos ha invitado a repensar ese equilibrio. El debate sobre derechos sociales no los veamos desde la lógica de los derechos fundamentales, sino desde las políticas sociales robustas. Ese puede ser un camino, y ese es el camino europeo, digamos. Ok, Estado social y democrático de derecho, pero los derechos sociales en realidad pasan a ser objetivos sociales para garantizar igualdad ciudadanía, digamos, que es algo que nosotros digamos, compartimos, digamos, ¿no? Aquí hay dos principios en tensión, el principio de la meritocracia por un lado y el principio de la inclusión por el otro. Pero la verdad es que no hay un veto, me parece, liberal a tener un Estado social y democrático de derecho en la medida en que entendamos correctamente qué significa eso, digamos, ¿no? Y yo creo que ahí también tiene que haber mucha sobriedad, creo que en el debate de hoy día se plantea, porque si vamos a entender Estado social y democrático de derecho como garantizar ciertos mínimos sociales exigentes, donde se permite a la sociedad civil y al sector privado participar en este proceso, digamos, de producción de estos bienes valiosos, con estos sociales exigentes, y no son sociales exigentes
complementar a Carolina, de que sean unos mínimos y check, son aquellos que tienen que estar vinculados a la igual dignidad y al desarrollo de estos proyectos autónomos. O sea, yo creo que son estándares extraordinariamente altos, digamos, ¿no? Y a eso me imagino que los chilenos nos van a obligar. Así que en principio no hay un veto como conceptual a priori con la idea de Estado Social y Democrático de Derecho, pero todo va, la base es qué va a significar eso en concreto. Y termino en lo último. Nosotros tenemos que tener, y el papel, el documento lo plantea, un fortalecimiento de los derechos sociales. Aquí nosotros no queremos venir con medias tintas. Aquí los derechos sociales no son meras aspiraciones o declaraciones programáticas, son derechos fundamentales. Y eso implica toda una técnica, digamos, ¿no? Pero esa técnica está básicamente entregada a la ley, a la política democrática, a tener esos consensos fuertes políticos. Por ejemplo, lo que se ha hecho en materia de gratuidad en la educación superior. Se van estableciendo compromisos fuertes, mínimo, digamos, un compromiso con el 60% de los grupos más vulnerables, que puede crecer al 70, al 80%, digamos, ¿no? Por dar un ejemplo. Es controversial este ejemplo, pero es un buen ejemplo. Y en la medida en que las condiciones lo van permitiendo, se van aumentando los deciles de cobertura. Y esto lo podemos hacer en muchas materias. Entonces, no tengamos miedo a estos mínimos sociales exigentes, porque son aquellos que demandan la dignidad humana. Son serios, digamos, pero requieren obviamente instituciones que los desarrollen y que los hagan exigibles. De lo contrario, simplemente ponerlo en la Constitución no nos va a llevar a ningún lado, y esa brecha de expectativas tenemos que cerrarla. Ahora, yo soy optimista y con esto cierro, Paula. Soy optimista porque la verdad es que veo que a nivel de sectores políticos, sociedad civil, academia, crecientemente se están generando consensos muy fuertes en muchos de estos ámbitos, incluidos de derechos sociales, desde el mundo de la derecha, desde el mundo del centro, el mundo de la izquierda. Así que yo estoy seguro que la nueva constitución va a ser una mejor constitución y va a ser seguramente, y con completa convicción, legitimada, porque va a tener un componente de participación muy, muy alta, pero también va a ser legitimada no solo procedimentalmente, sino que yo creo que vamos a llegar a esos acuerdos robustos que Carolina, Francisco y Felipe han demandado hoy día, digamos, ¿no? Así que una nota de esperanza y también a votar el domingo siguiendo a la Carolina. Bien, pues muchas gracias, José Francisco García. Déjenme contarles que hemos estado hablando latamente sobre este documento y para ustedes que quieran leerlo, mirarlo, hojearlo, guardarlo para leerlo más adelante, podrán hacerlo cuando se apague esta cámara en la página de Horizontal, que es www.horizontalchile.cl. Déjenme una vez más y a nombre de Horizontal expresar la gratitud enorme a Carolina Toá, al senador Francisco Buenchumilla y al senador Felipe Cast, por cierto también a José Francisco García por su tiempo y su compromiso con la lectura de este documento y también con estar aquí presentes planteando diferentes tópicos sobre el mismo. También quiero agradecer a la audiencia por estar con nosotros hoy, por participar y por demostrar este genuino interés. En una nota un poco más personal, quiero agradecer a Hernán Larraín por haberme invitado. Me siento muy honrada de poder de haber podido compartir este espacio con ustedes. Me parece que es un tema de la mayor importancia. Yo espero sinceramente, y Horizontal también, que este seminario haya sido de provecho, que sea el principio de muchas conversaciones en torno a este tema tan central en los próximos meses y, bueno, un poco más años en realidad, en el futuro. Dicho eso, les deseo que tengan un gran día y los invito a votar el domingo, a cuidarse, a hacerlo con todos los resguardos sanitarios, pero a expresar su preferencia en el voto a partir del domingo en la mañana. Que estén muy, muy bien. Gracias, Paula. Muchas gracias.